Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Le doy la bienvenida nuevamente a como venimos haciendo semana a semana. En esta oportunidad estaremos compartiendo el módulo 5 del curso que estamos transitando. Hay algunas cuestiones que a mí me interesaría puntualmente detenerme en la comunicación que vamos a tener hoy. Voy a cambiar un poco el formato, sobre todo como para tratar de establecer una comunicación diferente, en particular porque también próximamente nos estaremos viendo cara a cara personalmente con todos y todas ustedes. Entonces, como para tratar de hacer más cálido estos encuentros, quería establecer un diálogo distinto a como veníamos estableciéndolo. Para arrancar, como siempre, el módulo 5 va a tener un formato similar a los que venimos teniendo, una lección central donde ustedes van a poder ver básicamente el contenido en esta oportunidad, que tiene que ver con mecanismos de defensa y asunción de responsabilidad. Para ello nos detendremos en lo que tiene que ver con algunos conceptos desde la teoría cognitivo-conductual, en particular lo que tiene que ver con la teoría de desconexión moral de Albert Bandura. Esa es una de las teorías que podríamos decir fundamentales a la hora de la intervención, porque como ustedes van a poder ver en la lectura, ayuda a explicar y a entender, así como también a intervenir sobre el pensamiento, el conjunto de creencias, las representaciones que los varones que ejercen violencia hacia sus parejas o exparejas tienen en particular. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces habremos escuchado que los varones plantean, ¿no?, una serie de mecanismos de justificación o minimización de los actos de violencia perpetrados y también eso les permite, en algún sentido, apoyándonos en la teoría de Bandura, lo que él justamente denomina, ¿no?, como desconexión moral, es decir, no tomar contacto con las consecuencias de los actos y deslizar la responsabilidad hacia terceros o hacia la propia víctima. Sin lugar a dudas, acá también esto se enclava con algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en el módulo anterior, que es el lugar que tiene en el poder reconocer un acto de estas características, cuando hablamos de ejercicio de violencia, del tipo que sea, que tiene que ver con el lugar de la vergüenza y la culpa. Como habíamos visto en uno de los textos anteriores sobre entrevista motivacional aplicada a varones que ejercen violencia, no hay reconocimiento del ejercicio de violencia sin contactar o sin poder contactar con la vergüenza, la culpa, sobre todo cuando no hablamos de alguna estructura más del orden de lo psicopático, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental esta conceptualización que invitaremos a recorrer en el día de hoy. Por otro lado, bueno, también estaremos trabajando sobre lo que tiene que ver con algunas cuestiones de socialización y de exposición socioeducativa, en particular en lo que hace a la asunción de responsabilidad con algunos ejemplos concretos. Ustedes van a tener anexos también, donde estaremos trabajando la dimensión grupal y la dimensión individual, y para ello seguiremos trabajando en lo que hace a la entrevista motivacional como uno de los pilares en nuestra caja de herramientas para poder intervenir, recordando que siempre la motivación por el cambio es algo que es oscilante y en ese sentido permanentemente puesta en foco para poder mantenerla, motivarla y acompañar en ese proceso de cambio. Bueno, ustedes van a poder ver los distintos tipos de mecanismos de defensa. También abordaremos algunas cuestiones relacionadas a otros enfoques, que no es necesariamente lo cognitivo-conductual. La teoría psicoanalítica es una de las teorías que ha aportado muchísimo en la conceptualización de los mecanismos de defensa. También ustedes van a poder ver algunos aportes del modelo humanista existencial, en lo que tiene que ver con los aportes de Carl Jung, de Fritz Perls.
bueno, Carl Rogers también, y después nos centraremos en el modelo cognitivo-conductual, como les decía al inicio de la comunicación. ¿Por qué centrarnos en un modelo cognitivo-conductual? Recordemos que es una de las teorías que más ha dado cuenta, por lo menos empíricamente, de los efectos, digamos, basados en evidencia, de mayor impacto que ha tenido en la intervención con varones que ejercen violencia hacia sus parejas o exparejas. Hay algunas conceptualizaciones que también nos estaremos adentrando para poder comprender de lo que estamos hablando, como tiene que ver con el locus de control interno y externo. El locus de control interno y externo tiene que ver con la pregunta de por qué ocurren determinadas cosas, en definitiva, ¿no? Generalmente vamos a ver que estos varones lo que plantean es, siguiendo la conceptualización de locus de control, el locus de control externo, las personas perciben que sus acciones son resultados del azar, el destino o el poder de otros, ¿no? Es decir, los varones que ejercen violencia de sus parejas o exparejas, desde sus propios discursos y pensamientos, vamos a encontrar que planteen o que tienen un locus de control externo, ya que generalmente siempre está depositada la responsabilidad de las cosas que ocurren en un afuera, ¿no? Podemos escuchar esa responsabilidad depositada en los jueces o las juezas, cuando vienen derivados por una resolución judicial, ¿no? Es decir, ha habido alguna condena, ya sea penal o de juzgados especializados de familia, donde lo que plantean, y sobre todo en particular, no sé cómo ha sido su experiencia, pero la mía, cuando se tratan de juezas o de fiscalas, en realidad lo que tiende a haber es como un reforzamiento motivado fundamentalmente por los estereotipos de género y también por una distorsión cognitiva claramente basada en género, que es que las mujeres me hacen daño, me persiguen, ¿no? Digo, eso es como la idea que subyace en definitiva, que no tiene que ver con otra cosa que no es con una fuerte ideología machista, misógina, patriarcal. Bien, con respecto, y acá sí me interesaba como entrar en esta dimensión como más dialógica, en particular, como les decía, y retomando una idea que les planteaba medio al inicio de la presente comunicación, nosotros estaremos compartiendo un encuentro personal en el mes de diciembre, y en ese sentido a mí me interesaría poder compartir con ustedes y que ustedes puedan compartir también conmigo algunas cuestiones. En primer lugar, me interesaría saber, bueno, cómo ustedes vienen con la propuesta del curso, qué les viene resultando metodológicamente y a nivel de contenidos los distintos módulos por los cuales hemos atravesado. Estamos llegando a la mitad prácticamente del curso, entonces es un buen momento como para tener este intercambio a modo evaluatorio en algún sentido, pero bueno, si les viene resultando comprensible, si les viene aportando, sobre todo en particular sé que hay algunas personas participantes que no son del ámbito de lo psicológico. Acá hay muchos contenidos psicológicos, en la parte de intervención empieza un fuerte contenido en cuanto a metodología, en cuanto a contenidos, en cuanto a teoría relacionada al campo psi, y en particular a una corriente específica que es la teoría cognitivo-conductual. Entonces también me interesaba aquellos compañeros, compañeras que no son psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales o abogados, abogadas, que nos puedan como aportar cómo vienen sintiendo esto, si les viene siendo comprensible, si les viene siendo también sobre todo aplicable a la experiencia de ustedes. Y relacionado a la experiencia, yo había colocado en el foro anterior, del módulo anterior, una consigna que bueno, que me interesaría retomarla ahora, porque supongo que los videos sí ustedes los podrán estar viendo, no así capaz que con más fluidez los foros. Entonces me interesaría saber, bueno, yo les había colocado una consigna que tenía que ver con poder intercambiar, debatir
sobre la modalidad grupal, donde se planteaba en los módulos anteriores una modalidad cerrada, y yo también les decía de que, bueno, en algunas partes, sobre todo, bueno, por ejemplo, acá en Uruguay, a mí me ha tocado coordinar cursos donde la modalidad es una modalidad de tipo abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que inicia el grupo hasta sus derivas, en realidad hay permanentes ingresos de varones que llegan derivados o que llegan por voluntad propia y que se suman a ese grupo que ya viene funcionando, ¿no? Eso amerita metodológicamente también algunos ajustes y, como les decía, tiene ventajas y desventajas. Entonces, en ese sentido me interesaba también conocer la opinión de ustedes sobre esas formas de trabajo distintas. También me interesaría saber, porque por lo que pude ver en las presentaciones que ustedes hicieron al inicio del curso, tienen muchos de ustedes experiencia relacionada y desarrollan experiencias relacionadas a la intervención con varones que ejercen violencia en vuestro país. Entonces me interesaba conocer en particular cómo viene siendo esa experiencia, ¿no? Desde cuándo vienen desarrollándola, con qué dificultades se vienen topando y, bueno, qué esperarían que les pudiera aportar desde este lugar, que es un lugar diferencial, como colega, pero que se viene desarrollando una experiencia distinta acá en Uruguay. Y bueno, y en ese sentido hacer como más fluido también el intercambio y que me permitan a mí en algún sentido ir adentrándome en la experiencia que ustedes desarrollan para que el encuentro que vamos a tener personalmente sea también provechoso, en particular para ustedes, ¿no? Más allá de que sin lugar a dudas los aprendizajes siempre son mutuos, en particular cuando intercambiamos sobre estas experiencias que son bueno, complejas, difíciles por la temática, y siempre desafiantes. Así que, bueno, los espero en el foro, espero sus opiniones, sus intercambios, sus aportes y, bueno, nos estamos viendo pronto. Les mando un cordial saludo desde acá de Uruguay.